que lo trajo el libro blanco de la OIT en el año 2014 sobre el subsidio familiar, cuando afirmaba que con el tiempo el sistema ha venido asumiendo con el paso del tiempo labores y responsabilidades dentro de la política pública social, respondiendo a necesidades coyunturales. O sea, aquí ese diagnóstico que hace la OIT, contratado por el Ministerio del Trabajo en el año 2014, lo que está mostrando es cómo se ha ido desviando el foco del subsidio familiar y de los recursos del subsidio familiar a otro tipo de actividades, que es lo que yo quiero mostrar, y cómo hemos perdido la esencia de lo que significa esa contribución fiscal para el bienestar de los empleados colombianos. Colombia tiene hoy 45 cajas de compensación familiar distribuidas en 28 departamentos. Solamente el Guaviare, el Bichada, el Valpes y el Guainía no tienen cajas de compensación familiar. De esas 45 cajas de compensación familiar, 5 cajas están intervenidas con Caja, Cafala, Camacola, Antioquia, Compa Sucre, Confabulidad Bolívar y Cartagena, y más recientemente acaba de ser intervenida la Caja de Compensación Familiar de Córdoba. O sea que ya no serían 5, sino 6 cajas intervenidas por la Superintendencia del Subsidio Familiar. 21 millones de trabajadores están afiliados, son afiliados activos con beneficios de las cajas de compensación familiar al año. Por el 4% de contribución están recogiendo las cajas de compensación familiar 6 billones de pesos. O sea que lo que reciben las cajas de compensación no es cualquier pico, son 6 billones de pesos al año. 6 millones de pesos al año. Pero más preocupante es el tema de que, a pesar de que las cajas están recibiendo un aporte creciente cercano a 6 billones de pesos al año, miren ustedes, ha aumentado su participación en el PIB. Lo ven ustedes como desde el año 2000 su aporte era del 0,5% del PIB, ya está en el 0,7% el aporte en el PIB. Con ese monto de recursos, uno esperaría que la caja de compensación familiar estuviese impactando significativamente en el bienestar de los trabajadores. Pero así como hay 21 millones de afiliados activos a las cajas de compensación, hay un número similar de población inactiva afiliada a la caja. Fíjense ustedes, 21 millones de colombianos están inactivos de los afiliados, de los que estaban afiliados en las cajas, y el mismo número activo. Preocupante, preocupante. Estamos diciendo, fíjense por qué, porque solo tenemos 22 millones de colombianos que están empleados en Colombia. Eso es un indicador importante que hay que tener presente. Por supuesto, compensar en términos de activos, compensar en la que más afiliados activos tiene, 3.369.000, con subsidio 2.900.000, con FAN Vale 2 millones, con FAMA 1.700.000, CAFAN 1 millón, con FENALCO Antioquia 979.000, con Familiar Huila 937.000, con FASUCRE 69.000, otros 7.800.000, para un total de 21 afiliados activos a las cajas de compensación familiar. Pero a la hora de la verdad, uno hubiera esperado mucho más de lo que hoy estamos registrando. Y dentro de ese número de los afiliados activos que encontramos, que el 64,8% de las empresas están al día y el 35,2% de las empresas están en mora. Preocupante, preocupante. O sea que, fíjense ustedes que aquí hay una labor que dice uno, bueno, ¿y dónde estaba la superintendencia para poner en cintura a las empresas para que hagan el aporte del 4% al subsidio familiar? Y más preocupante aún es cuando vemos que las cajas que son de alto riesgo, como la Caja de Compensación Familiar de Sucre, el 44% de las empresas no ha hecho su aporte del subsidio
subsidio familiar. Entonces, aquí hay un tema del primer cuestionamiento a la Superintendencia del Subsidio Familiar. ¿Qué ha hecho la Superintendencia para que las empresas les entreguen a las cajas el aporte del 4% del subsidio familiar? Y cuando vemos de las personas naturales, encontramos que pagan más las personas naturales afiliadas al subsidio familiar que las empresas. El 75.5% de las personas naturales que estamos afiliados a caja de compensación pagamos el aporte del 4%. Pero volvemos al mismo tema. En el caso de las cajas que tienen riesgo, como el caso con Prosucre, es menor el aporte, igual que se da en las empresas. Y ahí vuelve la pregunta: ¿qué está haciendo la Superintendencia de Subsidio Familiar al respecto? Y cuando vemos quiénes se benefician de esos recursos del subsidio familiar, que son recursos constitucionales y luego reglamentados legalmente, encontramos que si es por estratos, los estratos bajos son los que más se benefician de estos recursos. Entonces, los estratos bajo y bajo están recibiendo el 72% de los recursos del subsidio familiar. Pero cuando lo vemos por clases sociales, que ya lo que mira fundamentalmente es cuál es el ingreso del hogar, el ingreso del hogar o el ingreso del beneficiario, encontramos, fíjense ustedes, que los vulnerables, la clase media, es la que más se beneficia del subsidio familiar. Aquí, segundo tema, Superintendencia, ¿qué ha hecho usted frente a ese tema grave de focalización? Se supone que ese 4% debe ir para beneficiar a los trabajadores y a los empleados más pobres, porque son precisamente ellos los que más requieren el subsidio monetario y los que requieren los beneficios no. Como las cajas han destinado, lo voy a mostrar más adelante, una gran cantidad de recursos a otro tipo de actividades como centros recreacionales, hoteles y otra cantidad de actividades, pues ahí los pobres ya no van a eso, no tienen cómo ir. Entonces, esa plata que contribuye para que los pobres puedan tener ese acceso termina quedando en la clase media, media alta, los beneficios. Por eso, el estudio que se había contratado por parte del Ministerio del Trabajo para mirar quiénes estaban beneficiando de los hoteles, de los centros recreacionales, porque lo que vemos es que no son los pobres trabajadores dentro de los pobres, los de salario mínimo, son los que más ganan, los que se están beneficiando. A esto se le suma otros hechos de debilidad institucional del sistema de subsidio familiar. Lo primero, hay una seria gestión de las cajas de compensación familiar, de que son pequeñas. Hay unos problemas serios de gestión. Corrupción en muchas cajas asociadas con gestión inadecuada y con captura política. Caso concreto, ahora voy a hablar más adelante, la caja de compensación familiar de Sucre, como otras cajas, donde están claras denuncias de corrupción y de captura política. Resulta que un ente que debería asimilarse a lo que hay en el caso de las cámaras de comercio, en la caja de compensación se han puesto fortines políticos, no solo por los puestos, sino por los contratos de los recursos de salud, de educación y de propósito general. Una debilidad en el ejercicio de vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar, que lo voy a ver en la politiquería de la Superintendencia del Subsidio Familiar, y una falta de visión de país con relación al régimen del subsidio familiar. Entremos entonces ahora a mirar el tema propiamente de las cajas. Hay 5 cajas intervenidas y la sexta que acaba de ser intervenida en la caja de compensación familiar de Corbes. Miren ustedes, con caja de Antioquia fue intervenida en el año 2005. Estamos hablando 11 años de intervención. Cafara de Boyacá está intervenida desde el 2008. Camacol Antioquia está intervenida desde el 2011. Confasucre está intervenida desde el 2014 y con Familiar Bolívar y Cartagena está intervenida desde el 2014.
O sea que hay aquí unas que se han quedado intervenidas por sécula seculorum, que es lo que uno le llama la atención. ¿Cuáles fueron los argumentos de algunas de las intervenciones y por qué, si están intervenidas esa intervención, no ha significado una mejoría en las cajas de compensación? Lo primero que se denuncia es las personas que han llegado a las cajas de compensación intervenida no han sido las idóneas. No han sido las idóneas. Fundamentalmente lo que hemos encontrado es que esta superintendente lo que ha hecho es a su gente de Bogotá o a familiares y parientes de alguna de la gente mandarla a las cajas de compensación intervenidas. Y entonces vamos a encontrar que en Córdoba el interventor es amigo y pariente del que está en Sucre y el de Sucre tiene relación con el de Boyacá. O sea, que han generado una red de exfuncionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar que son los interventores y que entonces ellos se han apoderado, con esa palabra en grande la pongo, se han apoderado de los manejos de la caja de compensación intervenida. Y a cualquier sindicalista de las cajas de compensación que denuncie lo han ido sacando. Afortunadamente vía tutela les ha tocado reintegrarlos, pero prácticamente han silenciado o han comprado con contrato a aquellos que han hecho la denuncia o han sacado a los sindicalistas que han hecho las denuncias. Miren el tema de Cafaba. Fíjense ustedes, el Ministerio de Trabajo solicitó que se interviniera Cafaba y entre otras cosas porque la Cámara de Comercio estuvo preocupada, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja estuvo preocupada de la situación de la caja y la caja fue intervenida. Y si ustedes ven el argumento por la situación financiera y administrativa de la caja. Luego vino la intervención de Confamiliar Cartagena, el senador Fernando Nicolás Araújo. Fíjense, en este tema también ordenaron la intervención, entre otras cosas, por la situación financiera de la EPS que manejaba para los recursos de salud. COFRE fue intervenida porque estuvieron involucrados en presunta corrupción 6 consejeros de la caja. Y aquí está entonces claramente por delito de fraude procesal, de falsedad de documento privado, de destrucción de documento privado y por hechos de corrupción, de presunta corrupción, miembros del Consejo de COFRE. Esto fue en el 2013. Confavey, Boyacá, en el 2014, desvincularon al director de Confavey presuntas irregularidades en la continuidad, ya que no se ajustaba la ley o los estatutos. Esos son los argumentos que han dado. Confamiliar Huila, no está ya el senador Rodrigo, pero Confamiliar Huila. Fíjense ustedes, capturado el director de Confamiliar Huila por supuesto enriquecimiento ilícito. Entonces ahí se denuncian todo esto sacado de los medios de comunicación, presunta corrupción en otra caja más. Confandi, año 2016, en la lupa por exceso de gastos administrativos. Claramente aquí dice, según hallazgo de la Contraloría, se resalta que en 2012 Confandi recaudó para fiscales por 217.784 millones y utilizó para gasto administrativo 41.785 millones, el 19% cuando lo permitido por ley es el 8%. Otras. Confrasucre se intervino por varias razones, entre otras cosas por malos manejos. Y resulta que hoy, por malos manejos, entonces, fíjense ustedes, inclusive en 2016, capturaron a un exdirector de Confasucre por presunta corrupción. Y uno hubiera esperado que estas cajas intervenidas no solo hubiera mejorado su gestión, sino que se hubiera erradicado la corrupción. Y resulta que ahora encontramos, en el caso concreto de Confasucre, denuncias por los manejos de los recursos de la salud, que tenían un déficit de 25.000 millones de pesos. Segundo, por la mala atención de salud, que
pasó de que una cita tomaba 4.4 días, hoy toma 9.3 días dar una cita. Tercero, porque los recursos que debían estar destinados para el subsidio monetario terminaron utilizándolo para la construcción de un colegio. Maravilloso que hubieran podido construir el colegio, pero que no han dado las explicaciones sobre el poder financiar y sostener el colegio. Tercero, la señora directora de esa caja de compensación familiar vinculó familiares dentro de la caja y la superintendencia no ha hecho nada. Yo misma le dije a la anterior sala anticorrupción, el señor Camilo Enciso de las denuncias, todavía estoy esperando hace año y medio para saber qué hicieron con esas denuncias del sindicato y de empresarios que pusieron sobre la caja. Nómina paralela de asesores jurídicos, más de 700 millones de pesos en órdenes de servicios sin contrato, detrimento en el contrato del colegio, conflicto de intereses con familiares y parientes de familiares trabajando en la caja. Y todos estos temas que aquí están documentados, la pregunta es, ¿qué ha hecho la superintendencia del subsidio familiar para que en esas cajas intervenidas no solo mejorara la gestión, sino que se controlara la politiquería y se mejorara la justicia? Pues nada, ¿por qué? Porque resulta que gran parte de las personas que él ha nombrado como interventores han satisfecho los apetitos burocráticos de ella o de su partido político, y lo que han hecho es nombrar en la caja de compensación funcionarios y contratistas del partido a la cual pertenece la superintendencia del subsidio familiar. Entonces lo que ha generado, señor viceministro, fue un contubernio político. Entonces el negocio es intervenir las cajas, como sucedió en Córdoba, intervenir la caja para poner a alguien del círculo de ellos de interventores, y de una vez lo que hace es comenzar a nombrar personas de ese partido. O sea, en vez de cuidar, para eso está la superintendencia, para cuidar los recursos que vienen del 4% de las contribuciones y que deben destinarse para el bienestar de los trabajadores, que son los dueños de las cajas, ha terminado el recurso desviándose para burocratizar la caja de compensación y para presunta corrupción. Aquí pongo unos casos, casualmente, en febrero del año pasado, como teníamos denunciando la avería de Confasucre por politiquería y por corrupción, y más recientemente nos tocó hacer un plantón en febrero pasado para ver si se reaccionaba, y allá nadie reacciona, porque allá lo que están todos es engolosinados con la caja de compensación en documento de los trabajadores. Miren, en un solo día sacaron a cinco miembros del sindicato porque se atrevieron a denunciar la irregularidad de Confasucre. Me informaron la semana pasada que a 3 por tutela les tocó reintegrar. Pero el tema de la caja de compensación familiar de Sucre es un tema vergonzoso, y yo sí quiero que averigüen quién es el que nombraron para ser el director de la de Córdoba, y van a ver que tiene relación con el de la de Sucre, y si ustedes ven hacia atrás, todo tiene relación con Bogotá. ¿Cuál es la institucionalidad del subsidio familiar en el país? Esta es una institucionalidad de muy largo tiempo. Desde la ley 21 del año 82, la institucionalidad del subsidio familiar tiene 3 grandes actores. El primero, el rector de la política, que es el hoy Ministerio del Trabajo. El segundo, la inspección, la vigilancia y el control, que está en cabeza de la superintendencia del subsidio familiar, y en materia de control fiscal de la Contraloría. Y el tercero, las cajas de compensación como ejecutores de dichos recursos. Resulta que en la ley 21 del 82 estaba previsto que el Consejo de Subsidio Familiar fuese el responsable de orientar también la política, y tenía asiento el Ministerio de Trabajo, el gerente de la antigua Caja Agraria, el superintendente del subsidio familiar, representante de los trabajadores, de los empleadores y de las cajas de compensación familiar. Pero fíjense ustedes, desde el año 82, solo ahora, en el año 2013, se hizo la primera reunión mediante la resolución 543 del 2013 del Consejo Superior de Subsidio Familiar. Entonces, fíjense qué tan importante es el tema. Uno,
La importancia institucional del tema es mínimo. Si hemos dejado en cabeza de una superintendente definición de política, inspección y vigilancia, aprobación del proyecto, absurdo. Las superintendencias no se hicieron para aprobar el proyecto a sus supervisados, ni tampoco se hicieron para definir la política. Para eso existe el ministerio y este consejo que es de ley. Pues no, para nada, un cero a la izquierda. Y el 25 de abril de este año reactivé el ministerio, el Consejo Superior del Subsidio Familiar, lo cual me alegra, tarde sí, porque es que estos temas que estamos hablando son temas de la mayor delicadeza. Y a eso sumémosle que en el año 2012 una superintendencia ineficiente, burocratizada, que es juez y parte, pues le aprobaron una reestructuración y de 60 cargos de planta la aumentaron a 144 cargos de planta. Los ven ustedes aquí cómo están distribuidos esos cargos de planta. La pregunta es, la semana pasada, la antepasada traje yo, en este gobierno ha sido aumentenle la burocracia en las instituciones, acuérdense de la SIC, ahora de este, y así cuando hice el debate de burocracia lo traje. El problema no es que se lo aumente, es que nos muestre si son eficientes o no, y cuando vamos a ver, no son más eficientes en su gestión porque les hayan aumentado los cargos de planta. Y como ya he estado monitoreando para este debate, toda la semana nos metemos a la página web de la superintendencia y por sorpresa, qué casualidad, desde el jueves la página web está caída, desde el jueves, y aquí traigo los pantallazos. Desde el jueves, gracias a Dios, este debate lo teníamos listo desde hace varias semanas, porque como lo teníamos desde el año pasado, pero la página web, si ustedes se meten hoy, sigue caída. No le interesa. A la superintendencia no le interesa. Ellos están en su cuento político, ellos no están por defender el interés de los trabajadores colombianos, que son en última lo que sí les duele la caja. Como bien lo denunció en el periódico El Espectador, la supersubsidio se ha vuelto su fortín político, pero no porque sea solo en Bogotá, es porque ella ha puesto en las regiones los funcionarios que ha querido. Entonces ha vuelto las cajas de compensación, aquellas que se han dejado de manejar, las ha vuelto fortines políticos. Entonces, una entidad de inspección y vigilancia que tenga ese nivel de relaciones con los vigilados, a todos luces laboral, a todos luces laboral. Y si a esto le callan las voces de crítica de empresarios y las voces de crítica de los trabajadores, pues realmente lo que estamos viendo es que este sistema de subsidio familiar hizo crisis y que tal y como está no puede seguir funcionando. ¿Cuáles fueron las motivaciones de la Superintendencia de Subsidio Familiar para intervenir las cajas que están intervenidas? La primera, supuestamente, incumplimiento de manuales de contratación. La segunda, inconsistencia en conciliaciones bancarias. La tercera, que no apropiaron los recursos para la educación, que son los recursos de la ley 115 del 94. La falta de control de información de los usuarios afiliados. El pago de cuotas monetarias a personas sin ese derecho. Eso es lo más grave. Una de las mayores responsabilidades de los recursos del 4% es para pagar el subsidio familiar a aquellos trabajadores que tienen hijos menores de 25 años. Y eso es lo que vuelve un estímulo precisamente para los trabajadores. Pues hemos encontrado que muchas de las denuncias es que han terminado pagando el subsidio a personas que no, o no pertenecían, o no se meritaba porque no llenaban los requisitos que la ley exigía para ese fin. Y para eso, lo que se está llevando a la caja de compensación es el mal manejo de los recursos de la salud. Hoy, si ustedes ven, la gran mayoría de cajas de compensación tiene una situación crítica en el manejo de las EPS. Simplemente les quiero hablar del caso de Confama en Antioquia. Confama en Antioquia tiene tiene un presupuesto cercano a los 800.000 millones de pesos que recibe del 4%. Fíjense ustedes, hoy Confama en Antioquia tiene
un saldo negativo de cerca de